Bien, vamos a seguir con el tema de empuje. Ya vamos a ver un poquito de ejercicios y más variaditos respecto a este tema de empuje, que es bien facilito, ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no ve? Entonces, qué me dice este ejercicio? Me dice, una esfera cuyo volumen es de 2 litros flota tal como se muestra. Determine la mínima fuerza vertical en newtons para mantenerla sumergida completamente justo al borde de la superficie libre. Ayúdese con la geometría del gráfico, ¿no? Entonces, fíjense, siempre tenemos los datos que nos da el problema, los datos que nos da el problema. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Datos, ¿qué datos me da el problema? En primer lugar, me está dando el volumen de la esfera, ¿no? El volumen de la esfera es igual a 2 litros, ¿no? Me dice que está flotando y me está pidiendo ayer una fuerza mínima, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para mantenerla sumergida completamente justo al borde de la superficie libre, ¿no? En todo caso, a esta pelotita, a esta esferita, le tengo que aplicar una fuerza. ¿Para qué? Para que la esfera se sumerja, ¿no es cierto? Justo cuando esté en el borde de la superficie libre, ¿no? Ahorita vamos a hacer otro grafiquito, pero eso nos está pidiendo el problema. Además que nos está dando la densidad del aceite, ¿no? La densidad del aceite que es igual a ¿qué? 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Y además que me dice que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Todo trabajaremos en sistema internacional, en unidades del sistema internacional. Este 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cuánto sería en kilogramos sobre metro cúbico, muchachos? ¿Cuánto sería? 0,8 gramos, 800. ya, 800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Listo, ya tengo todas mis unidades, todos los datos en sistema internacional, ¿no? Ahora, en primer lugar, fíjense, cuando yo le aplique una fuerza vertical, ¿no es cierto?, a mi pelotita, la pelotita más o menos ya va a estar así, ¿no? Justo me dice que en la superficie libre, ¿no? Entonces, fíjense, va a estar mitad de la pelotita en un líquido, en este caso en aceite, y la otra mitad va a estar en agua, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya va a haber dos fuerzas de empuje, una para el aceite y una para el agua, ¿ya? Pero antes de hacer todo esto, tengo que hallar la densidad de la pelotita, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy a aprovechar del primer grafiquito que está ahí, ¿ya? Tal como está, del primer grafiquito, ¿no ve? Ahí tal como está. Entonces, del gráfico digo, ¿no? Del gráfico. ¿Qué voy a hacer del gráfico? Fíjense, siempre en este tema o en los posteriores temas, siempre nos va a ayudar un diagramita, ¿ya? Un diagramita de cuerpo libre. Entonces, si yo realizo mi diagramita de cuerpo libre, va a ser lo siguiente, ¿no? Tengo mi esferita, ¿no es cierto? Lo haremos así. Tengo mi esferita, ¿no? En la cual, en el primer dibujito que tenemos ahí, ¿qué va a tener? Obviamente, siempre va a tener su peso, ¿no es cierto? Va a tener peso. ¿Qué más? Como está sumergido en aceite, en primer lugar, va a haber una fuerza de empuje, ¿no es cierto? Una fuerza de empuje. ¿Habrá alguna otra fuercita más? No hay nada, ¿no? Entonces, yo digo acá, se supone que esto está en equilibrio, ¿no es cierto? O sea, está estático. Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, hacia arriba positivos. Entonces, ¿qué tengo? Que E menos el peso es igual a cero, ¿no es cierto? De aquí puedo decir que el empuje había sido igual al peso. Ahora definiremos, recordaremos cómo se definía el empuje. ¿Cómo se definía, muchachos? ¿Cómo lleva la fuerza de empuje? ¿Cómo lleva la fuerza de empuje? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La densidad del líquido por gravedad por el volumen. Ya, volumen sumergido. ¿Ya? ¿Este es igual a qué? ¿El peso a qué es igual? A masa por gravedad, ¿no Gravedad. es cierto? Masa por gravedad. Esto es igual a masa por gravedad, pero antes ya habíamos definido cómo era la masa, ¿no? ¿Cómo se definía la masa en función a su densidad y volumen? ¿Cómo era? Masa es igual a... Densidad por volumen. Listo, densidad de la pelota, volumen de la pelota por
gravedad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, ¿qué puedo despejar? ¿Qué datos tengo? A ver, veré. ¿Tengo densidad de líquido? Sí, en este caso, para el primer gráfico solo está en aceite. Tengo. Gravedad es constante. Volumen sumergido puedo hallar porque me dan el volumen total de la esfera. Densidad de la pelota no tengo. Volumen de la pelota tengo y gravedad sí, ¿no ve? Entonces, la única incógnita ahorita es la densidad de la pelota. Pero antes simplificaré gravedad con gravedad. Chao, ¿no? Entonces, la densidad de la pelota, ¿cuánto va a ser? Despejo, ¿no? Densidad de líquido, volumen sumergido sobre volumen de la pelota, ¿no? Densidad de líquido, ¿cuánto es? 800. Por el volumen sumergido. ¿Qué volumen estará sumergido, muchachos? ¿Todo el volumen, la mitad? 1 litro. Ya, 1 litro. En este caso, pero está en litros, ¿no? En unidades ¿cómo sería? Metros cúbicos. ¿Cuánto sería 2 litros en metros cúbicos? Muchachos, ¿cuánto es 2 litros en metros cúbicos? 2 por 10 a la menos 3. .002. 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, ya. Tengo la densidad de líquido, ¿no es cierto? La densidad de líquido, 800 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen sumergido. ¿Cuánto será el volumen sumergido? Me que es la mitad, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 por 10 a la menos 3 sobre el volumen total, 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Aunque no nos importaba si hubiera estado en litros, ¿no? Ya, pero igual. Porque litro con litro sé yo, ya no importa. Densidad de la pelota, ¿cuánto es? ¿Cuánto será? 400. Sí. 400 kilogramos No, sobre 400. metro cúbico. Listo, ya tengo la densidad de mi pelotita, ¿no? Ya tengo la densidad de mi pelotita. Ahora haremos el segundo caso, ¿ya? O sea, cuando ya le apliquemos la fuerza, ¿no es cierto? Cuando ya le apliquemos la fuerza y esté sumergido dentro de los dos líquidos, ¿ya? Entonces, acá lo haremos así, a ver. ¿Sí? Y así, ¿no? Ya. Ahora la pelotita va a estar sumergida debido a una fuerza, F, ¿no? Lo vamos a sumergir la pelotita debido a una fuerza F. Ya, está bien ahí. Listo. Entonces, para que se sumerja esta pelotita, yo tengo que aplicarle una fuerza F, ¿no es cierto? Una fuerza F. Pero fíjense acá, me dice que tiene que estar justo al borde, ¿no es cierto? Entonces va a estar mitad de la pelotita en aceite, mitad de la pelotita en agua, ¿ya? Pero como está sumergida en dos líquidos, ¿no es cierto? Se va a crear una fuerza de empuje, 1, le diré, una fuerza de empuje 2, ¿ya? La fuerza de empuje 1 debido al aceite y la fuerza de empuje 2 debido al agua, ¿no es cierto? Entonces, empuje 1 debido al aceite, empuje 2 debido al agua, pero no nos olvidaremos también de su peso, ¿no? El peso de la pelotita. El peso, ¿no? Listo. Lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, hacia arriba positivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? E1 más E2 menos F menos el peso es igual a 0, ¿no es cierto? Esa sería mi ecuacioncita que se está formando, ¿ya? Definiré empuje 1. Empuje 1 es igual a ¿qué? A densidad 1, en este caso del aceite, densidad gravedad, volumen sumergido 1, ¿no es cierto? Más densidad 2, gravedad, volumen sumergido 2, menos la fuerza F. ¿Lo despejo directamente la fuerza F? Yo creo que sí, ¿no? Porque es lo que nos está pidiendo. Entonces lo despejaremos. F va a ser igual a ¿qué? A E1 más E2 menos el peso, ¿no? Ahora sí, lo haremos de la mejor forma. Ahora sí, reemplazaré lo que es el empuje. El empuje es igual a ¿qué? Densidad 1, perdón,
densidad del líquido 1, gravedad, volumen sumergido 1, ¿no? Más, empuje 2, densidad del líquido 2, gravedad, volumen sumergido 2, ¿no es cierto? Menos el peso. El peso era, ¿qué cosa? El peso era densidad de la pelota, volumen de la pelota por gravedad, ¿no es cierto? Listo, ya tengo todo. Creo que tengo todos los datos, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? ¿Con qué fuerza le tengo que empujar para que la pelotita quede justo en la superficie libre de mi líquido, en este caso de aceite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fuercita le tendré que aplicar? Reemplazaré ya, factorizaré la gravedad. Además que la gravedad es, ¿cuánto me dice? 10, ¿no? La gravedad es 10. Entonces lo factorizo. Densidad del líquido 1, o sea, del aceite era 800, por el volumen sumergido 1, es la mitad, ¿no? 1 por 10 a la menos 3. Más, densidad del líquido 2. ¿Qué líquido es el 2? Es agua. Entonces la densidad del agua, no nos olvidemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no ve? Por volumen sumergido 2 también va a ser la mitad, ¿no? Menos, densidad de la pelota, la acabamos de hallar, 400. Volumen de la pelota es 2 por 10 a la menos 3. No, la gravedad ya lo hemos factorizado, ¿no? Listo. ¿Cuánto dará mi fuerza? Entonces la fuerza debería de ser 10 newtons, ¿no? Listo, ya tengo mi respuesta. Entonces yo tengo que empujar con una fuerza de 10 newtons para que mi pelotita quede sumergida mitad y mitad en los dos líquidos que tengo ahí, ¿no? En aceite y en agua. ¿Qué me dice este ejercicio? Una barra de madera que pesa 5 libras se monta sobre un pasador localizado por debajo de la superficie libre. La barra tiene 10 pies de longitud y una sección transversal uniforme y el pasador se encuentra localizado 5 pies por debajo de la superficie libre. ¿A qué ángulo alfa llegará la barra cuando alcance el equilibrio una vez se ha dejado caer desde una posición vertical? La sección transversal de la barra es 3 medios pulgadas, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo una barrita al fondo de este laguito, digamos, tengo un pasadorcito, ¿ya? Un pasadorcito es lo que me permite que esta barrita pueda girar, ¿no? En el sentido o en el sentido. Entonces, ¿qué me decía el problema? En primer lugar, yo había puesto mi barrita vertical, ¿no? Pero yo lo estoy agarrando. Una vez que lo suelte por el principio de Arquímedes, esta barrita, ya que va a flotar, ¿no es cierto? Esta barrita se va a inclinar, ¿ya? Y me está pidiendo a qué ángulo, me está pidiendo calcular el ángulo, ¿no es cierto? Cuando esta barrita ya esté estático, ¿no? Ya llegue al equilibrio, ¿ya? Entonces, como siempre, anotaremos nuestros datos. ¿Qué datos tiene mi problema? Datos. Tenemos lo siguiente. Me dice que la madera pesa, ¿no? O sea, el palito, la barrita pesa 5 libras, ¿no? Tengo el peso, es igual a 5 libras. No. La barra tiene 10 pies de longitud. Me está dando la longitud, ¿no? 10 pies. Listo. Y una sección transversal uniforme, ¿no? Y el pasador se encuentra localizado 5 pies por debajo de la superficie libre. Eso ya después va a estar. Y además me está dando la sección transversal, ¿no es cierto? Del palito o de la barra, en este caso el área. 3 medios pulgadas al cuadrado, ¿no es cierto? 3 medios pulgadas al cuadrado. Ya, listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Fíjense cómo está flotando esta barrita. ¿Qué fuerzas se me van a crear? Ya siempre me hago un diagramita de cuerpo libre, como siempre. Diagramita de cuerpo libre, ¿no? Me dibujaré mi barra. Qué hecho. Ya, haremos nuestro diagramita de cuerpo libre, les decía, ¿no? Tengo mi barrita. No sé qué es eso. Ya. No sé si nomás. Listo. Tengo mi barrita, ¿no es cierto? Anotaré las fuerzas. En este caso,
en el pasador, ¿no? Digamos que es el punto A, este pasadorcito. Como es un pasadorcito, van a haber dos reacciones, ¿ya? Una reacción en el eje X, a X le llamaré, y otra reacción en el eje Y, a Y. Además, que me dice que esta barra tiene peso, ¿no es cierto? El peso siempre actúa en su centro de gravedad, ¿no es cierto? O sea, a la mitad. Entonces voy a tener un peso. Listo. ¿Qué más? Como está sumergido en un líquido, ¿no es cierto? Como está sumergido en un líquido, me dice qué líquido es. No, no. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Ya. Como está sumergido en un líquido, va a haber una fuerza de empuje, ¿no? Una fuerza de empuje. Entonces, esa fuerza de empuje va a estar, no se me invento acá, digamos, ¿no es cierto? Por si acaso, la fuerza de empuje va a actuar a la mitad, ¿no es cierto? A la mitad de la parte sumergida, ¿ya? De la parte sumergida. En todo caso, por eso lo estoy poniendo un poquito más acá, ¿ya? El empuje. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hallar la fuerza de empuje, ¿ya? La fuerza de empuje nosotros sabemos que es aquí, aquí es igual. Aquí es igual la fuerza de empuje. Densidad Densidad por del la gravedad por líquido el volumen por la sumergido. gravedad por el volumen sumergido. Perfecto. Anotaré algunas dimensiones, ¿ya? Para que sea más fácil este ejercicio. Algunas dimensiones. Sabemos que la barra mide o tiene una longitud de 10 pies. O sea, toda la barrita tiene 10 pies, ¿no es cierto? Pero el peso actúa en su centro de gravedad, les decía, ¿no? Entonces va a actuar a la mitad, es decir, a 5 pies, ¿no? Bueno, eso es para el peso, ¿no es cierto? Para el peso. Ahora me daré algunas incógnitas, ¿ya? Me daré algunas incógnitas. En todo caso, esto está sumergido, habíamos dicho, ¿no? Esto está sumergido, ¿no? Me daré algunas incógnitas o algunas dimensiones. Esta parte que no está sumergida, ¿ya? Esta partecita que no está sumergida, lo llamaré una variable, no sé, me invento. X, digamos, ¿ya? Ahora, ¿qué más nos podemos dar? Esto del empuje. ¿Qué longitud tendrá el empuje, no? ¿Dónde estará actuando el empuje? Esta distancia, ¿no? Esta distancia. No sabemos, ¿no? No sabemos, entonces, otra variable. D, digamos. ¿Ya? Listo, esas dimensiones o esas longitudes más me daré. ¿Ya? Entonces, aplicaré lo que es el empuje, fuerza de empuje, densidad líquido, gravedad, volumen sumergido. Ya, no me dicen, ¿no? ¿Qué líquido es? Así que digamos que es agua, ¿ya? Tal vez me olvidó copiar. Pero es agua, ¿ya? Digamos que es agua. Entonces, densidad líquido. ¿Cuánto es la densidad del agua? Densidad del agua. ¿Cuánto es? Sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, pero en este caso ya estamos trabajando con unidades del sistema inglés, ¿no? Libras y pies. En todo caso, ¿cuánto es la densidad del agua en el sistema inglés? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es, muchachos? ¿Cuánto es la densidad del agua en el sistema inglés? ¿Alguien? ¿Alguien? 62,4. También está en su formulario, creo, ¿no? Si no me equivoco. ¿No está? No está. Ya, pero se nota, ¿ya? La densidad del agua en el sistema inglés es 62,4 libras sobre pie cúbico. ¿Ya? Esa es la densidad del agua. Ahora sí, comenzaremos. Densidad del agua, 62,4, ¿no? Por gravedad. ¿Cuánto es la gravedad?
¿Cuánto es la gravedad? 32 pies sobre segundo. 32 pies sobre segundo al cuadrado, ¿no? O lo dejamos en función de la gravedad. Creo que igual se va a ir. Sí, igual se va a ir. Gravedad nomás, ¿ya? Por volumen sumergido. ¿Cuánto será el volumen sumergido ahora sí? En todo caso, el volumen sumergido va a ser solamente esto, ¿no? Esta partecita. Esta partecita. Conocemos el área. El área, conocemos el área. Pero está en pulgadas al cuadrado. ¿Cómo lo vuelvo? Pies cuadrados. Porque todo está en pies, ¿no? Entonces lo convertiremos las pulgadas al cuadrado por pies cuadrados. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? En todo caso sería 3 medios sobre 12 al cuadrado, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 144. Pulgadas en pies cuadrados, ¿cuánto es? 3 medios pulgadas al cuadrado en pies cuadrados. Entonces, decimos, ¿no? Volumen sumergido, ¿no? El área o el área transversal del palito no va a cambiar, ¿no es cierto? En todo caso, va a ser como un cilindro, ¿no ve? Tenemos el área por la altura. La altura es lo que varía, el área no varía, ¿no? Entonces tenemos el área. 3 medios sobre 12 al cuadrado. Esto era 144, si no me equivoco, ¿ya? 144. Eso es el área, por la altura. Ahora, ¿qué altura le meto? ¿Qué altura será? En todo caso, necesito esta distancia, ¿no? Estito. Con las variables que nos hemos dado en el diagramita de cuerpo libre, ¿cuánto será esa altura? ¿Cuánto será? 10 pies menos X. Menos X, ¿no? Perfecto. 10 menos X. Listo. 10 menos X. Listo. Esa sería nuestra fuerza de empuje, ¿no es cierto? Ahora, si se dan cuenta, en el punto A voy a tener dos reacciones, ¿no? Esos son dos incógnitas más. Pero para eliminar esas dos incógnitas, ¿qué puedo hacer? Sumatorio de momentos, ¿no es cierto? Sumatorio de momentos en el punto A es igual a 0. Es decir, voy a hacer momentos en el punto A. Ya que es un pasadorcito, entonces me permite girar, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer sumatorio de fuerzas. Sumatorio de momentos, perdón. En el punto A, ¿ya? Al hacer sumatorio de momentos en el punto A, las reacciones AX y AY se me eliminan, ¿no es cierto? ¿Y qué fuerzas únicamente tengo? Tengo el empuje y tengo el peso, ¿ya? Ahora, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Además que tenemos el angulito, ¿no? El angulito alfa. Acá está el angulito alfa. Sí. ¿Lo ve? Ahora, puedo hacer dos cosas, ¿no? Sabemos que para hacer momentos, ¿cómo se define el momento? Fuerza por distancia. Pero sabemos que esos dos vectores, ¿no es cierto? Porque al final van a ser vectores, tienen que ser perpendiculares, ¿no es cierto? O sea, tienen que formar 90 grados entre la fuerza y la distancia. Ahora tengo dos opciones. Descomponer primero para el peso, vamos a trabajar, ¿no es cierto? Primero para el peso. Tengo dos opciones, descomponer el peso, ¿no? O descomponer la distancia. Ya que más fácil ahorita es descomponer el peso, porque la distancia ya está, ¿no? Entonces, en todo caso, lo tendría que descomponer así, ¿no? Peso en X, digamos, y peso en Y. ¿No? Digamos, me estoy dando los ejes. Pero fíjense, el peso en Y está pasando justamente por el punto que estoy haciendo los momentos. Entonces, la componente en Y no me va a servir, ¿no? Porque justamente igual se me elimina porque pasa por el punto donde estoy realizando momentos. Entonces, solo me sirve la descomposición en X, digamos, ¿ya? Ahora sí, comenzaré. Lo mismo va a pasar con el empuje. Lo mismo, tengo que descomponerlo, ¿ya? Ahora, este angulito alfa que tengo acá, ¿dónde se repite? ¿Con la vertical o con esta horizontal que yo me estoy dando?
Ese angulito alfa, ¿dónde se repite? ¿Con la vertical o con la horizontal? En la vertical, Oxy. Ya, ese angulito alfa se repite acá, ¿no? Alfa, ¿ya? Entonces, yo digo sumator de momentos en el punto A. Comenzaremos con el peso. ¿El peso me genera momento positivo o negativo? ¿Qué dice? Negativo. Negativo. Menos el peso, pero en este caso es la descomposición, ¿no ve? Menos el peso coseno de alfa sería, ¿no? Menos peso coseno de alfa. Esa es la fuerza. Por la distancia. ¿Qué distancia es? 5, ¿no ve? 5 pies. Listo. Ese es para la fuerza 1, que es el peso. Haremos lo mismo para el empuje. ¿Ya? El empuje también se tiene que descomponer y lo vamos a descomponer de esta forma. Solo va a tener una componente, ¿no? Al hacer momentos, que es justamente esta, empuje en X también, le llamaré. Porque la componente en Y se va a eliminar porque igual está pasando por el punto donde estoy haciendo el momento, ¿lo ve? Entonces lo mismo. Ahora EX, la componente del empuje, ¿me genera un momento positivo o negativo? Positivo. Ya, más E, ¿no es cierto? Pero en este caso, el ángulo igual se repite con la vertical. ¿Qué dicen? ¿El ángulo se repite con la vertical? Sí, ¿no? También se repite con la vertical. O sea, el angulito se va a repetir aquí también, lo que me estoy poniendo. ¿Ya? Entonces va a ser E coseno de alfa. Esa es la fuerza. Por la distancia. ¿Qué distancia tendrá? ¿Qué distancia le pongo? D, ¿no ve? D. Y esto es igual a 0, ¿no? Igual a 0. Listo. Lo igual a 0 porque solo tengo dos fuerzas. Entonces las dos fuerzas me generan un momento. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hallar? Reemplazaré, ¿no? Reemplazaré todo. El peso. ¿A qué es igual el peso? Peso, peso, peso. Esto creo que está mal. ¿Ya? Esto creo que es la masa. Porque sabemos que el peso es libre a fuerza, ¿no ve? Entonces, esto es masa. Está mal enunciado. Esto es masa. ¿Ya? Masa, masa, masa. La madera tiene una masa, ¿ya? Tiene masa de 5 libras. Entonces tengo la masa. Ahora el peso es masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Entonces tengo lo siguiente. Este negativo lo pasaré al otro lado de la igualdad para que sea positivo, ¿ya? Entonces me va a quedar lo siguiente. El empuje, que ya lo tengo acá, 62,4 por la gravedad, por 3 medios sobre 144 por 10 menos X. Ese es el empuje por coseno de alfa por D, ¿no? Esto es igual a ¿qué? Al peso. El peso es masa por gravedad. Tengo una masa de 5 libras por la gravedad, que lo dejaré así nomás porque se me va a eliminar. Coseno de alfa por 5, ¿no? De aquí que se me puede eliminar la gravedad con la gravedad. Chao. ¿Ya? Ahora tengo acá dos incógnitas, ¿no? En esta ecuacióncita tengo X y tengo D. Ahora tengo que volver cualquiera de las dos incógnitas en función a la otra. Ahora, ¿cómo hago eso? Del grafiquito, a ver, ¿qué puedo sacar? Ya. Del grafiquito voy a hacer lo siguiente. Voy a hallar la distancia D. Ya, la distancia D. Esa distancia D que tenemos ahí. Les había dicho que esa distancia D, o el empuje en todo caso, actúa a la mitad de la longitud sumergida, ¿no es cierto? De la longitud sumergida. ¿Cuánto era la longitud sumergida? Eso ya lo hemos dicho antes, ¿no? Era 10 menos X, ¿no? 10 menos X. Si la longitud sumergida es 10 menos X, el empuje actúa igual justo a la mitad.
Entonces va a ser D, va a ser igual a ¿qué? A la longitud sumergida, que en este caso es 10 menos X, pero a la mitad, ¿no? Entonces, sobre 2. Entonces, estito, ya lo puedes reemplazar acá, ¿no? Ahí. ¿Cómo va a quedar mi ecuación? Todo va a estar en función a X, ¿no? Entonces, continuaré. 62,4 por 3 medios sobre 144, 10 menos X, coseno de alfa, por D, pero D es 10 menos X medios, ¿no? 10 menos X medios. ¿Igual a qué? A 5 por 5 coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa. Ahora, aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Se me simplifican los cosenos de alfa? Sí, ¿no? Se me simplifican los cosenos de alfa. Esto con esto, chao. ¿Qué más se me puede simplificar? 2 con 2. ¿O no? Creo que no. Ya. Entonces, continuaré. Se me simplifica eso. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 10 menos X al cuadrado, ¿no? 10 menos X al cuadrado sobre 2, ¿no? Por, ¿cuánto va a ser 62,4 por 3 medios sobre 144? ¿Cuánto es eso? 13 veinteavos, ¿no? Que esto sale de la multiplicación de esto, ¿no? Multiplicación y división de eso, ya. Entonces, ¿qué más tengo? No tengo nada más. ¿Igual a cuánto? 5 por 5, 25. ¿De aquí qué puedo despejar? ¿De aquí qué puedo despejar? Puedo despejar E, ¿no? O en este caso puedo despejar X, porque es mi única incógnita. En todo caso voy a tener lo siguiente. 10 menos X al cuadrado es igual a ¿qué? 25 por 20 por 2 dividido entre 13, ¿no? Entonces de aquí puedo despejar X, muchachos. Métanlo a su calculadorita, cuánto les da X. Les tiene que dar dos valores, ¿no? Entonces, ¿cuánto les va a dar esos valores de X? Dígame. Para que no quede duda. Despejaré, ¿ya? Para que no quede dudas. Va a ser esto, la raíz de 25 por 20 por 2 dividido entre 13, ¿no? Entonces, ¿cuánto da este valorcito? Esa raíz cuadrada, ¿cuánto da? Raíz cuadrada de todo eso. 8,77. 8,77. Ahora X, si yo despejo X, va a ser igual a ¿cuánto? 10 menos 8,77, 1,23, ¿no? Esto está en pies. Ya. Entonces, ya tengo el valor de X, ¿no? Ya tengo el valor de X. 1,23 pies. Listo. Pero no me pedía hallar el valor de X, me pedía hallar el ángulo. Ya, me voy a copiar este grafiquito de nuevo. Ya. Copiar. Pegar. Listo. En todo caso, ya he hallado esta distancia, ¿no? ¿Dónde está esta distancia? Tin, tin. Esto era X, ¿no ve? Esto era X. La parte que estaba por encima de la superficie sumergida. 1,23 pies. Tengo el ángulo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Podemos hallar D? Podemos hallar de... Ya. Pero aquí yo creo que sería más fácil, fíjense. Como ya tengo el ángulo, tengo un lado. Este angulito alfa, donde se repite por regla de la setita, se va a repetir acá, ¿no? Este angulito alfa. Tengo esta distancia de 5 pies, ¿no?
Entonces se me estaría formando como un triangulito así, fíjense. Así, ¿no? Acá está alfa, acá está 5 pies. Este lado no tengo, ¿no? No tengo. Pero este lado sí puedo hallarlo, ¿no? Ese lado sí puedo hallarlo. ¿Ese lado qué era? ¿Cuánto valía esa distancia? Valía, ¿cuánto habíamos dicho? La parte sumergida. 10 menos X, ¿no? 10 menos X. Ya tenemos X. ¿Cuánto va a ser 10 menos 1,23? No, eso ya está, ¿no? 10 menos X, 8,77. Que está acá, ¿no? 8,77. Ya. Entonces aquí puedo decir qué función trigonométrica. Seno, ¿no? Seno de alfa es igual a cateto opuesto, que en este caso es 5, sobre la hipotenusa, que es 8,77. De aquí puedo despejar mi angulito alfa. Seno a la menos 1 de 5 sobre 8,77. ¿Cuánto habría sido este angulito alfa? 34,76. 34,76, redondeando 8, ¿no? Con 3 cifras. Listo. Entonces, ya está. Esta sería la respuesta de mi problemita, ¿no? Hasta ahora, los anteriores ejercicios habíamos visto que todo permanecía en equilibrio, ¿no es cierto? O sea, todo estaba quietito, todo estaba estático, ¿ya? Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios en la cual ya hay objetos en movimiento, pero también es referido al tema de empuje, ¿ya? O principio de Arquímedes. En este caso, ¿qué me dice el problema? Una pequeña esferita de 2000 kilogramos sobre metro cúbico se encuentra sumergida dentro de un líquido de densidad 2600 kilogramos sobre metro cúbico, atada a una cuerda en el fondo del recipiente. ¿Qué tiempo empleará en llegar a la superficie cuando se haya roto la cuerda? Desprecia el rozamiento y la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces me haré un dibujito, ya porque este ejercicio no tiene dibujito. Me haré un dibujito, me dice que tengo un recipiente, ¿no? Un recipiente, seguramente tiene un líquido. Me dice que una pequeña esferita se encuentra sumergida dentro del líquido, atada a una cuerda, ¿no? Me dibujaré mi esferita. Me dice que una esferita tengo al fondo, una esferita, ¿no? Y esta esferita está atada a una cuerda, ¿no? Una cuerdita acá. Una cuerdita. Ya. Una pequeña esferita de densidad. Aquí nos encontramos la densidad de la esfera, que es igual a 2000 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Se encuentra sumergida dentro de un líquido de densidad del líquido igual a ¿cuánto? 2600 kilogramos metro cúbico. Atado a una cuerda en el fondo, me está pidiendo el tiempo en el que llega, ¿no? Cuando yo corte la cuerdita, esta pelotita va a empezar a flotar y va a llegar a la superficie, ¿no? Me está diciendo en cuánto tiempo llega a la superficie, ¿ya? Eso me está pidiendo el problema. Me está pidiendo el tiempo. Y me está diciendo que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Ese sería un poquito el diagramita o la interpretación del enunciado, ¿no? Ahora fíjense, también es un tema de empuje, pero en este caso esta pelotita ya va a estar en movimiento, ¿no? Además que me falta una altura. Una alturita. Entonces, nos falta una alturita, como os decía. El enunciado también lo vamos a complementar de esta forma. La esfera está sumergida a 24 metros desde la superficie libre. Es decir que desde la superficie libre hasta la esfera va a haber 24 metros, ¿no? Es decir, una altura h, digamos, de 24 metros. Listo. Ahora sí, todos mis datos están completos. Ahora, ¿cómo voy a hacer este tipo de problemas? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo resuelvo esto? Vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿ya? Nosotros sabemos que esta esferita está
con una cuerdita, ¿no? Está sujetado a una cuerdita al fondo del recipiente. Cuando lo cortemos, ¿no? Vamos a cortar la cuerdita. Esta esferita va a empezar a flotar hasta la superficie. Ahora, muchachos, yo les pregunto esto, simple lógica. La densidad de la esfera es 2000, ¿ya? La densidad del líquido es 2600, ¿ya? Es decir, la densidad, o sea, la esfera tiene una menor densidad que la del agua, ¿no? Eso significa que va a flotar. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés estos datos? ¿Qué creen que pasaría? La densidad de la esfera es 2600 y la densidad del agua o de la densidad del líquido es 2000. ¿Qué creen que pasaría? ¿La esfera se va a quedar abajo? Exacto, la esfera nunca va a flotar, nunca se va a ir hacia arriba, ¿ya? Porque la esfera es más, o la esfera tiene una densidad mayor a la del líquido. Entonces, la esferita se va a quedar en el fondo. No va a subir, imposible que suba, ¿ya? Nunca va a subir esa esferita porque su densidad es mayor que la del líquido, ¿ya? Entonces, esas preguntitas también pueden entrar en teoría, ¿ya? Listo, entonces, cuando lo cortemos la cordita, les decía que esta esferita va a subir hasta la superficie y vamos a analizar en un punto medio, ya cuando la esferita esté aquí. Ya sabemos que se va a mover de esta forma, su movimiento va a ser hacia arriba y vamos a analizarlo en ese puntito medio, ¿ya? Vamos a hacer un diagramita de cuerpo libre de la esfera. Hacemos un diagramita de cuerpo libre de la esferita y anotamos todas sus fuerzas, ¿no? En primer lugar, va a haber un peso, tiene peso la esfera, ¿no? Como está en o como está en un líquido, va a haber un empuje, ¿no? Un empuje. Pero en este caso ya no es estático, entonces va a haber un movimiento y como hay un movimiento va a haber una aceleración, ¿ya? Va a haber una aceleración. Entonces hago lo mismo, ya no va a ser estático, ya no voy a utilizar las ecuaciones de estática, voy a utilizar las ecuaciones de movimiento, en este caso, ¿qué sería? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración en este caso, ¿ya? Eh, Listo. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Los positivos o las fuerzas positivas van a ser las que están en el mismo sentido que la aceleración, es decir, el empuje es positivo y el peso es negativo, ¿no? Es igual a masa por aceleración. Listo. El empuje, ¿cómo se define? Ya lo sabemos, nosotros sabemos que es densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. Menos el peso. Menos el peso. El peso se define como densidad, en este caso de la esfera, por volumen de la esfera, por, en este caso sería gravedad, ¿no? Gravedad. ¿Igual a cuánto? Masa por aceleración, pero la masa también la puedo expresar en función a la densidad y volumen, ¿no? Densidad de la esfera por volumen de la esfera por, en este caso ya va a ser aceleración. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Para encontrar la aceleración. Y una vez hallado la aceleración por movimiento rectilíneo uniformemente variado, con las ecuaciones que ustedes ya conocen, voy a poder hallar el tiempo, ¿no ve? El tiempo que tarda de recorrer desde un punto A hasta un punto B, ¿no es cierto? Con la aceleración que vamos a hallar ahora. Entonces, creo que todo es dato. Lo único que me falta es eh, despejar la aceleración. Pero simplificaremos acá algunas cositas, ¿ya? Por ejemplo, el volumen sumergido, ¿creen que sea el volumen total de mi esfera? ¿Qué dice? Con los muchachos. ¿El volumen sumergido será el volumen total de la esfera? Sí. Sí, ¿no ve? Porque lo estoy analizando justo en este punto, ¿no es cierto? Justo en ese puntito, y en ese puntito toda mi esferita está sumergida. Entonces, este volumen sumergido directamente ya va a ser el volumen de mi esfera total, ¿no? De aquí entonces ya puedo simplificar esto. Volumen de esfera y volumen de la esfera. Chao. Despejaré ahora mi aceleración. Aceleración va a ser entonces igual a ¿qué? Factorizaré la gravedad, densidad del líquido menos densidad de la esfera. Todo esto sobre densidad de la esfera.
¿no? Tengo todos mis datos, la gravedad es 10. La densidad del líquido, ¿cuánto es? 2600 menos la densidad de la esfera es 2000 sobre la densidad de la esfera, 2000. ¿Cuánto va a ser mi aceleración, muchachos? ¿Con qué aceleración está subiendo la esfera? 3, Oxy. 3. 3. 3 en Sí. este caso es metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Fíjense, ya he encontrado con qué aceleración está subiendo mi esferita, ¿no? Ya tengo la aceleración. Ahora, vamos a analizar el movimiento de la esfera, ¿ya? Acá nos pondremos analizando el movimiento de la esfera, ¿no? Vamos a analizar el movimiento de la esfera. En este caso ya les decía, ¿qué tipo de movimiento tipo de movimiento tiene la esfera? Muchachos, ¿qué tipo de movimiento? Desde un punto A hasta un punto B con una aceleración rectilíneo uniformemente variado, ¿no ve? Ahora, díctenme una ecuación, seguramente ustedes la saben porque han visto en Prefa, han visto en Física 100. ¿Qué ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado me serviría en este caso? De las tantas que conocen. ¿Cómo es? Una ecuacioncita, díctenme. ¿Cómo es, muchachos? ¿Qué ecuacioncitas conocen? Entonces, nosotros conocemos la siguiente ecuación, que la altura, ¿no es cierto? La altura, o en este caso, la distancia recorrida, podemos llamarlo, es igual a ¿qué? A la velocidad inicial de la partícula por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? En este caso, tendremos velocidad inicial, ¿qué dicen? ¿Habrá velocidad inicial para este ejercicio? No, es 0. Nada, esto es 0. Listo. ¿Cómo queda mi ecuación entonces? Que la altura o la distancia recorrida es igual a ¿qué? A un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Tengo la altura o la distancia que recorre, 24 metros. Tengo aceleración, lo acabo de hallar, puedo despejar mi tiempo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Despejaré mi tiempo. Tiempo va a ser igual a ¿qué? A 2 veces h, ¿no es cierto? 2 veces h sobre la aceleración y todo esto en raíz. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está bien mi despeje? Creo que sí, ¿no? Ya. Reemplazaré datos. 2 por 24 dividido entre la aceleración 3. ¿Cuánto había sido el tiempo que recorre desde 3 el segundos. fondo? Perdón, 4. 4. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más me confirma? Sí, 4. Sí, está bien 4. 4 segundos. Listo, entonces esta sería mi respuesta, ¿no? 4 segundos tarda desde el fondo hasta la superficie. ¿Ya? Listo. Eso es.